Muy buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Guillermo Campo Acuña. Soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico. A continuación, me corresponde demostrar un ejercicio para obtener una nota. En el ejercicio 1 hay dos incisos. Yo lo he denominado A y B. Dice el ejercicio 1, demostrar en detalle que si f es una función acotada sobre un intervalo cerrado AB y c es mayor que 0, entonces L de c por f va a ser igual a c por L de f, y que U de c por f va a ser igual a c por U de f. Bien, comencemos a demostrar el ejercicio o el inciso primero o A del punto 1. Dice así, o comenzamos por definir la función c por f o cf, que va de i hasta r acotada. Es acotada porque f es acotada en la introducción del ejercicio. Y P es una partición de I. Esto es P que pertenece a P sub I. Ahora bien, para cada intervalo cerrado x sub I menos 1 x sub I de P se tiene que, es decir, multiplicar a ambos lados las distancias de esas particiones. Es decir, m sub i de x sub i menos x sub i menos 1 va a ser igual a c por f, ¿ya? O cf de x por x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, una vez hayamos hecho eso, aplicamos el ínfimo a m sub i, que va a ser igual a el ínfimo por dc por f, multiplicado por el producto de c por f de x, donde x pertenece al intervalo cerrado o a la partición x sub i menos 1, x sub i, y lo denominamos con un asterisco. Luego, cuando ya hayamos hecho el producto a ambos lados de las particiones por el ínfimo, entonces aplicamos la sumatoria a ambos lados también. Esa sumatoria va de x igual a 1 hasta n de m sub i por x sub i menos x sub i menos 1, que va a ser igual a la sumatoria de x sub i de x, igual a 1 hasta n de c por f de x por f de x por x sub i menos x sub i menos 1. Ahora, como c, este c que está aquí es independiente de i, no pertenece a i, porque i es el operador, entonces c sale a multiplicar la sumatoria que va desde x igual a 1 hasta n de f de x en la partición x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, por el asterisco anterior que ya habíamos colocado arriba, aplicamos el producto del supremo, es decir, el supremo por la sumatoria que va desde x sub 1 hasta n de f de x, ¿ya? Por x sub i menos x sub i menos 1 de la partición de i. Entonces, como c dijimos que era independiente, c multiplica el supremo de la sumatoria de x, que va de x igual a 1 hasta n de f de x en x sub i menos x sub i menos 1 de esa partición. Por lo tanto, o entonces, el L de c por f va a ser igual a c por L de f. Por otro lado, tenemos que U, es decir, para hacer la otra demostración, U de c por f va a ser igual al producto del ínfimo por U de c, c por f de esa partición de i. Y el ínfimo, aplicamos el ínfimo, va a multiplicar
a la sumatoria que va de i igual a 1 hasta n, de n sub i, de esa partición x sub i menos x sub i menos 1 de i. Y también va a multiplicar el ínfimo a la sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n de c por m sub i. Ese c, recordemos que es independiente, ya como lo dijimos anteriormente, por x sub i menos x sub i menos 1 de esa partición de i. Por tanto, como c es independiente, pasa a multiplicar al ínfimo, ¿ya?, de la sumatoria de cuando x es igual a 1 hasta n del m sub i por x sub i menos x sub i menos 1 de esa partición de i. En consecuencia, c por f va a ser igual a c por u de f. Eso va a ser igual a c por u de f. Hasta aquí la demostración del inciso primero o inciso A del primer ejercicio. Muy buenas tardes, gracias.